Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Gracias a Dios hemos terminado lo que implica primero creer en la existencia de Dios. Y ahora vamos a pasar, con el permiso de Dios, a ver la creencia en su soberanía, o lo que se llama también señorío. Este eje, pues, consiste en creer en 4 asuntos: en la creación, la soberanía, el sustento y el control. Es decir, la creación, que Dios es el creador de todas las cosas, como hemos visto, que en base a la regla de que todo lo que está creado debe tener un creador, todo o cualquier hecho debe tener un hacedor, cualquier fabricación tiene que tener un fabricante. Entonces, hemos visto con los argumentos de que la creación por completo tiene un creador. Así que creer que Allah, Dios, el único Dios y el verdadero, es el creador de todas las cosas. Es el único creador de todas las cosas. Y no son 2 creadores, no son 3 ni más. Es uno solo. Ya que la lógica también dice que, pues, al dirigir o gestionar un negocio o manejar un barco o lo que sea, un medio de transporte o una empresa, pues solamente debe tener una decisión de una sola persona o de un solo director. No pueden ser 2 directores o no pueden ser, digamos, varios. Así que creer que Dios es el único creador de todas las cosas, del sol, de la luna, de las montañas, de las órbitas, del ser humano, de los animales, de los peces, de los pájaros, de los insectos, de las montañas, de las estaciones, de los árboles, y lo que dan, de todo cuanto existe. De todo cuanto existe, Dios es su creador. Y la creación de Dios, pues, no puede ser comparada con, entre comillas, si es posible decir, la creación del hombre, o lo que, por ejemplo, el ser humano crea o inventa, mejor dicho, fabrica. Porque el ser humano nada más lo que hace, reúne algunos elementos para tener al final un resultado. O no, hace existir algo que no existía antes. O da la vida a lo que antes estaba muerto o no existía tampoco. ¿Ya? Entonces no es lo mismo. Dios es el creador que hace existir algo que no existía. Y da la vida a algo que antes no tenía vida. Ejemplo, pues Adán, que la pasé con él, es el primer ser humano. No existía ningún ser humano antes que él, o antes de él. Y Dios creó a Adán siendo el primer ser humano y la primera creación humana. ¿Ya? Que ha hecho existir de la nada. Adán no existía antes. Y que Dios dio vida, porque Adán no tenía, pues no existía tampoco antes. Y no tenía vida. Entonces, así para entender la creación de Dios. Y lo que también se llama en algunos casos la creación del ser humano, aunque es un error decir que el ser humano crea. El ser humano hace o fabrica. ¿Por qué? Porque reúne nada más elementos o haciendo
pasar, digamos, algo de un estado a otro, haciendo pasar algo de un estado a otro. Entonces, en primer lugar, creemos en que Dios es el creador de todas las cosas. Esto uno. Dos, creemos que Dios es el dueño de todo lo que ha creado. Es el dueño de todo lo que ha creado. Obviamente, Dios ha creado al ser humano, ha creado el planeta, las galaxias, los cielos, la tierra, lo que hay en ella, etcétera. Pues obviamente Él es el dueño de todo esto. Él es el soberano de todo lo que ha creado. Entonces, y nadie es dueño de lo que Dios ha creado. Hasta ni nosotros mismos, ni el cuerpo que tenemos. Es Dios quien nos ha dado el cuerpo. No tenemos derecho a usar nuestro cuerpo según nuestras pasiones o según lo que nos da la gana. Por esa razón, Dios ha puesto normas y reglas para el uso de este cuerpo, tanto en la parte moral como en todos los ámbitos, en todos sus ámbitos. Y Dios nos dio ese cuerpo y tenemos que devolverlo, o sea, tenemos que cuidarlo y devolverlo a Dios, o sea, en un buen estado. Muy bien, entonces creemos que Dios es el dueño de todo lo que ha creado. Y dueño de todo lo que ha creado es decir también que todo lo que Dios ha creado volverá a Dios. Todo lo que Dios ha creado volverá a Dios. Por ejemplo, Dios nos enseña en el Corán, por ejemplo, decir a la hora de cuando una persona muera, decimos Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Dios somos y a Él hemos de retornar. De Dios somos y a Él hemos de retornar. O sea, Dios es el que nos hizo existir y a Él volveremos. A Él volveremos. Queremos o no queremos, volveremos a Dios. Esta vida que Dios nos ha dado es una vida prestada. Ese cuerpo que Dios nos ha dado es un cuerpo prestado. Es un cuerpo prestado. O sea, eso volverá a Dios. La vida volverá a Dios. Todo lo que Dios nos ha creado, nosotros, por ejemplo, somos responsables de ello. ¿Ya? Por ejemplo, si sería plata o lo que sea, todo volverá a Dios. Todo al final volverá a Dios. 3. Creer que Dios es el sustentador, es el que sustenta a todos los seres creados. Obviamente, Dios nos ha creado y Dios es nuestro dueño. Entonces Dios ha de sustentar a los seres creados. Y el concepto del sustento en este contexto no es solamente facilitarnos o ayudarnos a buscar un trabajo, sino es hacer existir el ambiente de encontrar un trabajo o de trabajar. Por ejemplo, el sol o el calor hace que las verduras o las frutas, por ejemplo, sean maduras. Esto es un tipo de sustento. Dios ha, por ejemplo, ha creado un ambiente donde sí podemos, sí se puede crecer o se pueden crecer los vegetales. Y de esto también muchas personas se alimentan o digamos, se benefician o ganan. Muchas personas ganan de ese trabajo, de la agricultura. Entonces, pues los que siembran, los que hacen el riego, los que, por ejemplo, cosechan, los que venden, los que, digamos, también hacen segunda venta o tercera, etc. El transporte, o sea, todo eso es gracias a Dios. Imagínense si no existen verduras y frutas, ¿cuántos trabajos, o digamos, la gente
perdería? ¿Cuántos trabajos? ¿O cuántos ingresos los países perderían? O, por ejemplo, en los animales, el pollo, la vaca o el toro, la res, el carnero, la cabra, etcétera, ¿no? Los demás, por ejemplo, animales de los cuales consumimos su carne. Entonces, miren cuánta gente trabaja en esto. Todo eso es gracias a Dios, que ha hecho que la carne de esos animales sea para consumir, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, Dios ha también, por ejemplo, los que trabajan en las aerolíneas, pues Dios ha hecho existir el ambiente en que el avión puede, digamos, puede despegar y puede volar y puede llegar a un destino, puede también despegar. Todo eso es gracias a Dios. Puede aterrizar, todo eso es gracias a Dios. ¿Ya? Entonces, eso también, eso es lo que significa el sustento, este es el concepto del sustento que Dios, siendo Dios el sustentador y el que sustenta a todos los seres creados. Y aparte también Dios facilita los asuntos para las personas para buscar un trabajo, para alcanzar y conseguir un trabajo. Y Dios sustenta, como decimos, a todos los seres creados, hasta las hormigas, hasta los insectos, hasta los peces y los animales, todo. Por ejemplo, los animales se alimentan por ejemplo, de lo que sale de la tierra. Por ejemplo, la vaca y el carnero, etcétera, pues es gracias a la lluvia que Dios hace descender del cielo y gracias a que Dios hizo que la tierra sea fértil o fuera fértil. Todo eso es gracias a Dios. Miren, miren este orden en que está la creación de Dios. Esa perfección y esa precisión y ese diseño tan maravilloso y tan bello y tan exacto en que está la creación de Dios, o en que Dios ha creado todo esto. El cuarto elemento y el último es el control y el dominio. Obviamente, siendo Dios el creador de todo lo que ha creado y es su dueño, es el que sustenta y ha de sustentar. Dios debe sustentar a todos los seres creados, porque Él los ha creado, entonces Él los tiene que sustentar. Pues también Él es el que controla y domina todo lo que ha creado. No puede ser alguien o otro que no sea Dios que tiene control y dominio sobre lo que Dios ha creado. No puede ser. Imposible. Entonces, Dios es el que controla y domina todo lo que ha creado. Dios tiene conocimiento cuando una hoja cae del árbol al piso o al suelo. Dios tiene conocimiento de ello. Dios tiene conocimiento de todo lo que pasa en su creación. Dios tiene conocimiento hasta en lo que pensamos. Dios sabe, como Dios dice en el Corán, Dios sabe lo que ocultamos y lo que manifestamos. Lo que ocultamos en nuestros cerebros, en nuestras mentes o en nuestros corazones, y lo que también manifestamos con nuestros dichos y hechos. Dios sabe, Dios tiene conocimiento. Entonces, nada puede esconderse de Dios. Nada puede esconderse del conocimiento de Dios en todo lo que Dios ha creado. Miren ese Dios tan bello en que creemos
y que pues la creencia en Dios pues trae una paz, trae una tranquilidad, ya que el musulmán se dirige únicamente a Dios, creyendo en todo lo que estamos diciendo, en que Él es el creador, el sustentador, el dueño de todo lo que ha creado y el que controla y domina todo lo que ha creado. Nadie tiene permiso, nadie tiene permiso, o todo lo que hace el ser humano es con el permiso de Dios. Si Dios no lo hubiera permitido, no podría hacerlo. Ya que, por ejemplo, el ser humano, pues sí tiene control sobre sus asuntos, pero puede tener un buen resultado como puede fracasarse al final. Pero Dios no fracasa. Dios tiene control sobre todo lo que ha creado y todo lo que Dios decreta, pues está completo. O sea, lo que Dios decreta, pues pasará por completo. Ya que Dios, Dios rodea, o Dios, rodea sobre todo lo que ha creado y sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes. Son muy importantes para la creencia del musulmán. Recordemos que son la creación, la soberanía, que Dios es soberano, dueño de todo lo que ha creado, el que sustenta a todos los seres creados y el que tiene control y dominio sobre todo lo que ha creado. El que da la vida es solamente Dios. El que la quita es únicamente Dios. Y como les he dicho, que esa vida que tenemos es una vida prestada. ¿Qué quiere decir prestada? La tenemos que devolver a Dios, o ella misma será devuelta a Dios. Y este cuerpo también, volverá de donde viene o de donde vino. Entonces, Dios tiene control y dominio sobre todo lo que ha creado. Dios es el único que daña. Dios es el único que beneficia al ser humano. No hay nada ni nadie en este mundo o en la creación que puede dañarte si no fuera con el permiso de Dios. No hay nada ni nadie que puede beneficiarte si no fuera con el permiso de Dios. Todo lo que pasa es con su permiso. Dios es el más grande. Dios es el más grande. Le pedimos a Él que nos dé permiso. Por eso tal vez lo detectan y se dan cuenta que varias veces a la hora de comenzar la clase o de terminar la clase o de decirles que la próxima clase veremos tal tema o tal punto, digo a veces con el permiso de Dios, con la ayuda de Dios. Si Dios no me ayuda para decir esas palabras, yo no tendré éxito, no tendré resultado, o eso no tendrá resultado. Todo eso es gracias a Dios. Es gracias a lo que, por ejemplo, Dios nos ha dado, o lo que Dios, por ejemplo, nos ha enseñado. Todo eso es gracias a Dios. Y si no fuera con su permiso, no les podría hablar, no les podría compartir con ustedes esas palabras tan humildes. Así que le pedimos a Él que siempre nos ayude para conocer más sobre Él, para conocer más a Él, para siempre conocer de su religión y ponerla en práctica. Ya que, como siempre les digo, que no vale guardarse la fe, o no vale guardarse ese conocimiento que aprendemos en cada clase, sino, debemos hacerlo real y debemos traducirlo en acciones. Así que, para que tenga valor y tenga peso ante los ojos de Dios, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con ese conocimiento, le pedimos que nos perdone los pecados con estas clases y le pedimos
que nos ayude siempre, que nos permita para hacer buenas acciones. آمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.